nosotros, los que estamos haciendo, vemos lo que estamos haciendo. El cielo, los amados maestros, la bendita Diosa Madre del mundo, amparen y protejan la tarea que estamos realizando, que tiene como objeto llevar esa luz de conocimiento a todos los seres que quieran entrar en su propio camino de luz, no en seguir a tal o cual maestro o maestra de la historia de la humanidad, que sí está en la libertad de cada quien, pero señora, hágalo sin dogma, sin endiosar a su maestro o maestra, como no ha endiosado a quienes le enseñaron a leer y a escribir, que hicieron una tarea de dioses. Les metieron en el camino de la humanidad al enseñarles a leer y escribir, y los que les enseñaron a pensar y a darse cuenta de las cosas. Han abierto un mundo nuevo. Eso es lo que nosotros queremos, que la doctrina gnóstica le abra un mundo nuevo a las personas para que encuentren una manera de hacerse más humanos desde su doctrina. Esto no tiene que ser ni cristiano, ni musulmán, ni budista, ni ateo, ni científico, sino humano, de comprensión para una vivencia en armonía y paz entre todos los seres. Que es bien importante en la escuela es la parte económica, porque hubo que educar, formar en ese sentido, porque había una cultura de no pago, había una cultura de que se había enseñado la no si no se cobra, y el trabajo que nos tocó hacer fue bastante duro, y aún todavía en la actualidad se trabaja sobre ese sentido, porque se educó de esa manera, de que la noche no se cobraba, y muchos hermanos no entendían eso y lo seguían vendiendo. Hubieron unos lugares más que otros donde esa enseñanza equivocada sembró frutos y después fue motivo de disolución de algunos noviciales por ese factor económico. El venerable maestro Garreguchini nos enseñaba claramente sobre ese sentido, y él decía que la gnosis funcionaba de acuerdo al bolsillo de cada quien. Y ejemplo de eso conocí directamente de una hermana en Barranquilla que no trabajaba en una empresa ni tenía un negocio de gran magnitud, pero ella vendía plantas. Y nos daba el gran ejemplo de que pagaba en enero todo el año. Era una dama que vivía en un sector de la ciudad bastante pues peligroso, pero ella nos daba este ejemplo. Ella en enero pagaba la totalidad de las cuotas del año. Y vemos que es un comportamiento humano antiquísimo, porque en la Biblia habla de que hay muchos que dan de lo que les sobra y otros de lo que necesitan. Entonces fue un tema muy espinoso que trabajamos desde que el maestro Jorge nos comenzó a direccionar de cómo íbamos a hacer para sostener nuestra institución, porque se empezaron a cobrar los cursos, los talleres, y eso fue duro entenderlo, pero hoy en día estamos recibiendo los frutos de ese trabajo que se comenzó a realizar con todos aquellos que entendieron ese tema, ¿no?
Entonces fue gracias a esa educación que nuevamente el maestro Jorge nos impartía sobre cómo íbamos a sostener esto sin el dinero y sin el apoyo. Maestro Jorge. Gracias, querido hermano Saúl. Sí, ese ha sido un tema recurrente en pueblos que han sido educados en esa idea de antes llega al cielo un camello pasando por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. O sea, ¿rico en qué? Y el maestro Samael pues lo explica, rico en toda la gama de malfunciones psicológicas que tenemos. Y el maestro Samael habla de la mala relación que la gente tiene con el dinero. Y dice que se vive en la pobreza porque la gente tiene mala relación con el dinero. Pero es que es efectivo, es real. No hay manera de hacer ninguna construcción desde la pobreza. La gente sueña con el trueque. No, porque es que antiguamente con el trueque, claro, cuando éramos 50 personas podíamos hacer trueque. A lo mejor cuando éramos 1 millón en el planeta podíamos hacer trueque si nos encontrábamos. Pero siendo 8.000 millones de personas viviendo en ciudades con toda la tecnología que hay, esa idea desapareció hace siglos. Pero hay gente que todavía le siguieron alimentando desde sus creencias tanto religiosas como políticas, porque a los que dominan a los pueblos les interesa tenerlos pobres e ignorantes. Y cuando uno estudia la historia de los pueblos se da cuenta que cuanto más ignorante y más pobre tienen a un pueblo, más lo esclavizan y más lo ponen a producir como animales de carga. O sea, recientemente estaba viendo y lo comentaba con mi esposa Flor el tema de lo que se llaman las porteadoras de Melilla. Son unas mujeres que son burros de carga, no son otra cosa, son burros de carga. Son mujeres analfabetas que tienen que cargar, mover en la frontera de España en África con Marruecos bultos de 60 kilos para pasarlo de un lado a otro de la frontera, y no pueden pasarlo de otra manera. O sea, visto aquí en otros países eso sería puro contrabando, pero allí la normativa de la ciudad, como es una ciudad rodeada por otro país, pues las normas permiten que lo que una persona sea capaz de llevar consigo mismo es su equipaje. Pues bueno, y eso estas mujeres lo hacen 3 o 4 veces al día, el día que tienen suerte, para reunir algo de dinero. Y se tienen que echar esos bultos a la espalda o tienen que irlos rodando. Imagínense, piensen ustedes en una persona, y en este caso mujer, cargando una lavadora en la espalda, una lavadora eléctrica de estas grandes, 60 kilos a la espalda, o empujándolo, haciéndolo dar bote, cuando es un fardo cuadrado. Pues bueno, y hay personas que dicen, no, pero es que nadie las obliga a hacer eso. Son analfabetas, no le dan ningún tipo de trabajo. La única posibilidad que tienen para reunir dinero es eso, y lo hacen porque les da la gana. Claro, y si se prostituyeran para conseguir el dinero en vez de hacer eso, diría, es que lo hacen porque les da la gana. O sea, culpan a la persona de la maldad de nosotros los seres humanos, de nosotros como sociedad, de nosotros como conjunto. Pues bueno, esa educación, hay quienes quieren mantenerla, que no es educación, para tener burros de carga. Las tradiciones de que el cielo se gana desde la pobreza, no es desde la pobreza económica. O sea, uno de los problemas que tuvo la comunidad cristiana naciente, la judeocristiana, la que salió de Jesús, era cómo manejar el dinero. Muchos de ellos eran pescadores pobres y veían mal al recaudador de impuestos que quería estar en la comunidad. Tenían mala relación con el dinero. ¿Quién entendió eso y lo manejó de otra manera? Pablo de Tarso. Y surgieron los grandes conflictos por ese tema. O sea, muchas de las desavenencias entre Pedro y Pablo tenían que ver con cómo la comunidad es subvencionada. Jesús de Nazaret andaba de itinerante, sanaba, curaba, daba enseñanza, y había gente que le contribuía. Como vivió el maestro
prácticamente toda su vida. Pero en la medida en que fue consiguiendo no solo al maestro Garga Cuchini, sino a incluso gente pudiente, muy ricas, que le aportaron, pero luego miles y miles de personas por toda América que el maestro Garga Cuchini organizó para que le dieran apoyo al maestro Samael Aún Weor, fue como él pudo vivir. Y adquirió riqueza por ese medio. O sea, no lo usó todo en la gran obra para... O sea, sí, él estaba dedicado exclusivamente, pero ¿y los recursos que recibía qué se hicieron? Invirtió en una buena casa, los convirtió en un apartamento de vacaciones, se pagaba los viajes de trabajo, o sea, porque iba a trabajar, de ahí salía el dinero. De hecho, estando nosotros en Guadalajara con mi esposa Flori, que íbamos a ir de misión al norte, el maestro Samael nos asignó ir a la ciudad de Torreón, en el estado de Coahuila, al norte de México, un estado fronterizo con Estados Unidos. Y en una cena que estábamos, el maestro Samael, yo estaba al lado de él, y me dice: Jorge, ahora vamos a decir algo que tú tendrás que hablar. Dije: ¿cómo así, maestro? Es que necesitas ayuda para ir a Torreón y vamos a pedirles a los hermanos. Entonces, él se levantó y dijo que el misionero internacional Jorge Medina tenía que ir a hacer misión a Torreón y que él iba a hablar para pedirles la colaboración para esa misión. Y a mí me tocó ahí levantarme, improvisar y comentar justamente que yo había venido gracias al apoyo del maestro Garga Cuchini y de los hermanos que a partir de ese momento me ayudasen de ir a Torreón a realizar misión. Y hubo hermanos que en esa misma mesa que metieron la mano al bolsillo y nos dieron dinero para que nosotros fuéramos a hacer misión a Torreón. Cuando llegamos a Torreón, pues el maestro Samael, fuimos juntos, dimos conferencias juntos para reunir personas. Hubo una familia que apoyaba y algunos que ya el maestro Samael tenía contactos con ellos como, digamos, discípulos simpatizantes que querían que en Torreón se formara grupo. Allí había, creo que no había llegado ninguna pareja, nosotros éramos los primeros en llegar como misioneros internacionales. Una vez que se dieron las primeras conferencias y que la gente acordó que una casa X la estaban prestando temporalmente mientras se pagaba los primeros alquileres, lo primero que yo hice con las personas que quedaron, yo me quedé allí, el maestro Samael se fue, Flor y yo nos quedamos, y con las personas que se reunieron en las primeras conferencias, yo les dije: ¿ustedes quieren que esto continúe? ¿Ustedes quieren que nosotros nos quedemos aquí enseñándoles esta doctrina? Y dijeron sí. Les dije: pues hay una sola forma. O sea, yo me dedico a este trabajo, pero tengo que vivir y esta casa tiene que ser pagada. De modo que, ¿cómo consideran ustedes que podemos resolver ese problema? Y la gente dijo: no, todos aportemos una cuota, cuánto hace falta, y todos vamos pagando para que esto se mantenga. Y así mantuvimos, Flor y yo, nuestra misión 3 meses, pero teníamos que regresar a Colombia y dejamos a unos hermanos misioneros que nos sustituían, que llegaron a continuar con la labor de misión. Pero, claro, andando el tiempo y observando la realidad económica del funcionamiento del mundo, eso es posible para arrancar, para iniciar. El budismo se inició así hasta que consiguió un apoyo benemérito, el del rey Asoka, conquistador de la India, y que apoyó al budismo y lo expandió con el poder del gobierno. ¿Y cómo creció el catolicismo romano? Pues la comunidad que decía seguir el cristianismo, que encontró el apoyo del imperio y se expandió. Pero ¿y cuando no consigues eso? Pues como se organizó el budismo por mucho tiempo, con gentes que apoyaban sistemáticamente a esas comunidades de pobres, como dijeron los que apoyaron a Gandhi. O sea, mantener a este hombre pobre nos sale muy caro, tenemos que gastar mucho dinero para mantenerlo. Claro, pero él estaba haciendo una obra que si no lo mantienen no la podía hacer. Y entonces la India no se hubiera independizado o hubiera tenido que hacer una guerra violenta contra Inglaterra, contra el Reino Unido para independizarse. Es decir, la necesidad de la economía para mover
cualquier estructura social es fundamental. Y están bonitos los sueños románticos de los que hablan del trueque, pero el trueque no genera un mecanismo de intercambio de valores, sino de acuerdo a, bueno, yo tengo unas cabras y tú tienes unas manzanas, yo necesito que tú me des toda tu cosecha de manzanas y yo te doy 2 cabras. ¿Quién sale ganando y quién sale perdiendo? Entonces, la organización de la economía significa eso, de estructurar de manera que haya justicia social y que hayan servicios que funcionen. Y es como funcionan los estados, pero en estos pueblos hay una característica extraordinaria, que es que quieren que el estado funcione con evasión de impuestos. Sin pagar impuestos, el estado es el que tiene que darnos. ¿Y de dónde lo saca el estado? O sea, ¿de dónde le sale el dinero al estado? ¿Le cae del cielo? Arañan tierra o siembran billetes y nacen árboles, o simplemente un loco que se pone a producir papeles y los reparte sin ningún valor. No, la economía es una ciencia real, es una necesidad fundamental en la estructura de la sociedad, de modo que nuestra institución, si quiere funcionar de alguna manera, necesita recursos económicos, y educar en esa idea a pueblos que están acostumbrados a tú debes vivir de limosna o tú debes darle caridad a los demás, pues quieren que nuestras instituciones funcionen con eso. El patriarca, que viva de limosna. Si yo me hubiera esperado vivir de limosna, me hubiera muerto de hambre. Y yo agradezco el apoyo que he recibido a lo largo de muchísimos años para hacer misión a partir de un momento en que ya no fue necesario que yo sacara la mano de mi bolsillo para pagar mis pasajes, porque nuestros viajes nos los pagábamos Flor y yo en muchos casos. ¿Sí? ¿Y por qué podíamos pagarlo? Porque los dos producíamos dinero y lo invertíamos, pero a mí no me parecía justo que una sociedad tratara de vivir de esa manera. El maestro Garga Cuchines lo hizo, y cuando logró crear una estructura económica que podía hacer funcionar establemente el patriarcado, salió Joaquín Amortegui con toda su gente a decir que se estaba enriqueciendo y robando el dinero, cuando lo que había ocurrido era justamente lo contrario, que él había invertido todo su dinero para que el gnosticismo arrancara. O sea, fue el que dio todo el apoyo económico inicial, que lo llevó a la ruina. Pero sabía que nada funciona sin una estructura económica, y la construyó. Y se dijeron, no, él está poniendo todas las cosas a nombre de sus hijos. Y dijeron un montón de mentiras, falsedades, respecto al tema económico que se estaba gestando y formando. Y luego todos los que sacaron el infierno a través de sus lenguas, sus demonios interiores, sus mentiras, sus engaños, fueron los que se repartieron lo que había. Se fueron quedando con las cosas, se las pusieron a sus nombres. O gente que ofrecía, no, yo les ofrezco mi firma, no sé qué. Yo me enteré de muchas cosas de esas que alguien firmaba y después le pertenece a la iglesia, pertenece a la institución, y después se quedaban con ello porque lo que está ahí es mi firma. Si es que sí se han enriquecido mucha gente por todas partes. ¿Cómo organizamos esto de manera adecuada? Pues de forma legal, o sea, respetando las leyes del país donde estamos, reuniendo fondos de manera legal. Entonces, tenemos un conocimiento, lo vamos a entregar, usted lo quiere, le gusta, pague algo por ello. Tenemos una institución, tiene que funcionar, necesita de todas estas cosas. ¿Cómo funciona todo esto? Con dinero. ¿Usted quiere estar en ella? Pues pague una cuota de pertenencia. Y eso, una nueva, es más vivo el que más trampas hace, es más listo el que es más sinvergüenza. Aquí se le cambian los nombres al latrocinio y a la delincuencia, incluso a la violencia, por otros términos. Y eso se expande, porque el núcleo de donde salió la doctrina gnóstica fue de Colombia, y salió plagada de muchos de los malos hábitos psicológicos de su gente. Porque el hecho de decir yo quiero ser gnóstico y yo juro que voy a eliminar mis yoes, no significa que eso realmente le ocurra a la persona, que realmente lo esté trabajando de manera correcta.
Entonces, hagamos una estructura que cumpla con las normas de convivencia en valores éticos. ¿Y en qué había que educar? Pues en ese tipo de ética de, mira, no pertenece a nadie, esto pertenece a la institución. ¿Y cómo hicimos nuestra institución? O por lo menos yo pedí que se hiciera. Recauda dinero, se hace rica. ¿De quién es ese dinero? Si se rompe, ¿quién se queda con él? Las cláusulas dicen, si esta organización desaparece, los recursos son para beneficencia, que el Estado los conduzca a distribuirlos a las necesidades que considere. Ah, pero que se lo van a robar los políticos. Ah, ¿te lo quieres robar tú? Pero tú no quieres ser honesto. ¿Sí? Tú quieres que el otro sea honesto. Ok. De modo que nosotros nos libramos con nuestra visión del manejo económico de esos temas. Que haya gente que lo cumpla, que no lo cumpla. Bueno, si se cometen delitos y alguien tiene pruebas, que las denuncie, pero que las denuncie como corresponde. Que vaya a un juzgado, que vaya a la policía, que lleve pruebas. Pero como estamos en un mundo que eso no funciona así, porque igual vas a un sitio a denunciar y resulta que le estás denunciando a uno de los cómplices del negocio. Y entonces te la ganaste. O sea, estamos en un mundo que tristemente está así. Entonces, procuramos aplicar la doctrina del maestro Garga Cuchines, que trató un astuto ascendido en la oreja del gato. Es decir, tratamos de pasar desapercibidos en el mundo, pero cumpliendo, ¿cómo? Cumpliendo las normas y las leyes y sin engreimientos, ni prepotencias, ni pseudodivinidades de ningún tipo, sino personas que queremos ser humanos. Y si de ese ser humano somos capaces de ser divinos, ¿no? La historia está llena de hombres y mujeres que están en los altares de todas las tradiciones espirituales del planeta. Incluso algunos no están en los altares, están en el cielo puro y duro, y otros no están en el cielo, son directamente Dios. Eso quiere decir que la humanidad reconoce que hay esa posibilidad en el ser humano, de estar por encima, muy por encima del ser normal humano, tanto hacia arriba como muy por debajo, hasta ser tan malvado que se les denominaba demonios por su propia maldad o inhumanos. Entonces, este planteamiento que hace el hermano Saúl respecto a la importancia económica es fundamental en la creación de nuestra escuela. Y yo siempre he dicho, me gustaría escuchar las opiniones de los hermanos y las hermanas de cómo organizamos esto. Sin recursos económicos, digan cómo se hace. Y si tienen la idea genial y la ponen a funcionar sin recursos económicos, yo voy detrás de ellos, no delante, voy detrás, porque ellos son los que tienen la idea, la capacidad, no necesitan dinero y hacen las cosas. Yo no aprendí ese misterio. Ese misterio no ha estado en ninguna de mis enseñanzas. He visto que hace falta el uso inteligente de la economía y los recursos materiales. De modo que si hay hermanos o hermanas que quieran hacer un comentario sobre el tema, gracias. Sí, en Cartagena, cuando estábamos en los asuntos de la personería, recuerdo que nuestra querida hermana Verónica Bajaña le dijo al abogado: doctor, yo quiero que usted blinde a la institución, porque yo veo que ese templo masón que está aquí al frente tiene más de 500 años y no se lo han robado. Y la respuesta del abogado fue contundente: reúnanse de gente honrada entonces. La hermana Verónica sí se cae de la silla con esa respuesta tan contundente del abogado. Reúnanse de gente honrada. Desde que ingresamos a la Gnosis, Ernesto, que pues tenía una posición profesional y económica a veces buena y a veces muy mala, siempre estuvo solucionando esas cosas económicas que no solucionaba la institución, porque si había que llevar a los misioneros a Canarias, ¿quién pagaba esos pasajes? Entonces, mientras él pudo, él estuvo ayudando, llevando primero a la pareja de Raúl Camargo y su esposa, después al maestro Jorge y a Flor, y después la visita del patriarca Gargacuchinis, que la pagó un hermano de Canarias, justamente venezolano también.
Y me llama la atención esta recurrencia y lo que hemos visto pasar y vuelve y pasa y vuelve y pasa todos los templos, por ejemplo, de Venezuela. El Lumen de Lumines se lo quedó Teófilo Bustos. Y entre los papeles que yo mandé esta semana para el hermano Richard y para el grupo, hay 2 documentos. Uno de la reunión que se hizo en Pozo de Rosas cuando el patriarca era un soberano comendador. Y él convocó y nos reunimos en las afueras de Caracas. Y salió una resolución muy cortica que era el soberano comendador con el Consejo Ejecutivo Patriarcal. Y el tema fue justamente la resolución y el decreto fue crear la Secretaría de Finanzas Internacional. 1 o 2 años después, Ernesto y yo nos fuimos de Venezuela por 6 años. Y siempre pasa eso. Mi papá en Barranca Bermeja regaló 2 terrenos, por cierto, a la Gnosis. Uno hicieron un templo que después se lo agarró la guerrilla y el otro quedó abandonado y se lo cogió un grupo de los que se fueron. Y es constante. El que se sale se va con las cosas, se lleva los bienes. Entonces yo no sé la respuesta, pero creo que esta historia nos muestra que definitivamente hay que responsabilizarnos todos de lo que es el aporte para la labor que queremos hacer. Y creo que lo han ido logrando. Me parece que el Monseñor Saúl ha sido bien constante en eso. Y las cosas hay que financiarlas, se necesita el dinero, se necesita el ingreso del dinero, pero que esta historia nos sirva no solo como un recuerdo del horror de lo que hemos vivido y lo que tuvimos que estar solucionando en cada momento, sino que realmente se haga institucional, cambie fuera. Sí, gracias a esa organización se pudo comenzar a costear los gastos de viaje del maestro Jorge y su dignísima esposa Flor, porque ya hubo entendimiento de algunos hermanos de que había que aportar a la institución y se pudo ir logrando ciertos aspectos económicos que nunca se habían entendido en la institución y se logró consolidar gran parte de todos esos recursos para el maestro. Se pudieron ya también hacer cursos de otro nivel en Colombia donde el maestro se le reconocía su labor profesional, ¿no? Como también fíjense que la canción que el maestro, en homenaje al maestro Garga Cuicini, con toda esa experiencia que hemos ido recogiendo a través de los años, se le pidió al autor de la letra y al cantautor y al cantante que nos cedieran por registro notarial los derechos de esa canción. La redacción estuvo a mano de nuestro querido hermano Monseñor Faustino, porque cuando yo toqué el tema con el hermano cantante me dijo, no, conmigo no vas a tener problema. Le dije, no, la experiencia a nosotros nos ha indicado otra cosa, entonces si quieres que usemos la canción te pido que nos autentiquen ese poder y nos los envíen. Entonces todo eso ha servido de experiencia institucional y logramos que él nos enviara ese poder, que yo lo envié. Lo voy a enviar también al grupo de Labios Oídos para que el hermano Richard lo tenga, porque es importante esa consolidación institucional que estamos logrando paso a paso de la mano de nuestro maestro, ya que esta viñera llamada Escuela Gnóstica necesita muchos obreros para trabajar y seguir construyendo esto. Sí, fíjense una situación que creó una ruptura, que me dio a mí la oportunidad de entrar de frente rompiendo los esquemas. Hicimos en Colombia una gira extraordinaria que costó un montón de millones de pesos. Estuvimos en varias ciudades junto con mi esposa Flor dictando talleres que
que daba la organización y que se pusieron boletas en los sistemas online y que se hizo propaganda y que me llevaron algunas emisoras de radio. Y yo pregunté, qué maravilla, ¿y de dónde ha salido todo este dinero? No, hermanos que se han comprometido de su propio pecunio a pagarlo. Dije, última vez que acepto que se haga ninguna tarea conmigo en la cual la gente tiene que meter la mano en el bolsillo y quedarse endeudada para que se haga lo que quieren que yo haga. Si lo que se va a hacer no produce beneficios, no cuenten conmigo, porque no podemos trabajar a pérdida de la gente. Tenemos que crear una sociedad que vive más que de nosotros, de lo que nosotros ofrecemos al mundo. Y he luchado por muchos años que nuestra escuela sea eso, algo que ofrece al mundo. Pero hay, como ocurre siempre, muchos que consideran esto es una enseñanza esotérica, por tanto yo que ya estoy es para mí y los que yo considere que deben estar conmigo. Yo no tengo ese pensamiento. En mi mente es un pensamiento de bodhisattva. Este conocimiento es para ayudar al mundo, para que la gente lo conozca, pero que debemos tener los recursos para que pueda mantenerse vivo. ¿Y qué planteé yo dentro de la escuela? Cada quien tiene que ser capaz de vivir de sus propios recursos, pero todos tenemos que ser capaces de generar recursos para que la escuela funcione. Y si consideran que muchos me lo dijeron, tengo que renunciar a todo para dedicarme a esto en exclusiva, fírmenme un contrato blindado por los gobiernos. Nadie lo hizo, nadie se atrevió, me pedían que yo renunciara. No, pero es que usted tiene que dejarlo todo para que se pueda dedicar a dar la enseñanza. ¿Y de qué vivo? Ya, póngase de limosnero. Eso les encanta a mucha gente, para poder decir yo manejo al maestro porque yo le pago su vida. Yo les dije, eso no funciona así. Al maestro Garga Gutierrez, cuando llegó el momento en que él renunció a seguir trabajando, porque el maestro Samael se lo pidió y le dijo que tenía que entregarse a la misión, ya como con 50 y pico, casi 60 años, que tenía que dedicarse en exclusivo. A partir de ese momento lo amarraron, porque ya él no estaba produciendo recursos por sí mismo. Y hicieron la gran debacle que hicieron por ese planteamiento equivocado respecto a la relación económica. O sea, un hombre, una mujer que no tiene autoindependencia económica en nuestras estructuras sociales, depende de lo que los demás quieran. Es un dependiente, no puede tener la madurez personal, aun cuando psicológicamente crea que la tiene, física y realmente, por el problema económico, no la tiene. Depende de los demás. Y entonces tiene que ir con cuidado. ¿Sí? Si yo hago esto, pierdo estos apoyos y ayudas que yo los necesito. Y lo van calculando y lo van pensando. Yo agradezco al cielo que mi planteamiento personal ha hecho que yo no necesite estar mirando si alguien aporta o no aporta dineros a la institución para yo vivir. No los necesito, no los he necesitado, pero la ayuda para cumplir la misión no la hubiera hecho sin esa ayuda. Y por eso se está estructurando. O sea, pero no para que Flor y yo vivamos, el dinero que nos dan nos daría para no pagar ni la mitad de lo que nosotros gastamos, ni un tercio, pero sí nos da para mantener estos medios tecnológicos, son extras, incluso para cuando viajamos, si hay que aportar, aportamos recursos, se nos dan los pasajes, nos ofrecen hotel, bien, nos ofrecen la habitación de la casa de una persona, bien, ustedes digan cuáles son las condiciones en que nos pueden llevar, pero de manera que ni afecte a sus bolsillos ni a los nuestros, si es posible. Ahora, si no da para eso, pues hemos hecho un mal trabajo, porque todos hemos tenido que salir perdiendo todo para que esto funcione, y la institución no va a crecer. Ahora, el hermano Saúl nos relata cómo en Colombia está habiendo un cambio en ese sentido. La economía se está organizando, incluso se está pudiendo pagar profesionales que mantienen tareas legales, tareas que tienen que hacerse todos los meses, con la colaboración de las personas que saben cómo ayudar desde dentro sin cobrar por esas tareas.
sea, nosotros hacemos muchas reuniones como esta, muchas cosas que son trabajo en beneficio de la historia, de la educación y del trabajo gnóstico, que no se lo estamos cobrando a nadie, lo estamos dando de nuestro amor a la fraternidad, de nuestro anhelo de que la doctrina de la Vara de Acuario y sobre todo la doctrina gnóstica milenaria sea conocida por cuantas más gente mejor. Entonces, agradezco la inquietud que el hermano Saúl ha planteado, y si algún hermano o hermana quiere hacer otro comentario, pues lo escuchamos. Sí, maestro, la gira que hicimos en el 2012 fue costeada totalmente por la institución, totalmente, porque eran recursos de esa organización que se estaba empezando a constituir. Entonces fue totalmente dinero institucional el que permitió que esa gira se hiciera, y de la magnitud con la que se llevó a cabo. Los hoteles, la prensa, las grabaciones. Disculpe, ¿y cuánto dejó de ganancia? No, tuvimos muchos millones de pérdidas. Fue un aprendizaje duro, entonces ahí donde evaluamos que aprender cuesta, porque si más no recuerdo, perdimos casi 40 millones de pesos en esa gira. ¿Y eso quién los pagó? ¿El gobierno los liberó, los obsequió? ¿Alguno que sacó 40 millones y los dio? La institución, toda la organización financiera que nos transmitió nuestra querida hermana Verónica Bajaña, esa organización permitió que se estructurara y se tuvieran fondos para poder hacer esa gira. No fue algo que no vamos a meternos en esta vaca loca y nos van a dar después dinero. No, era dinero que teníamos institucional. Ya, pero dejó un agujero que hubo que cubrirlo de algún lado. Pues gente, o sea, lo mismo, nuestra institución es una organización que se llama persona jurídica. Por tanto, económicamente debemos darle el mismo trato que tú le has dado a tu vida, que la hermana Mary con su esposo al suyo, que el hermano Richard, que el hermano Faustino. Es una persona jurídica, tiene que tener autonomía económica. Sí. Pero, ¿y quién le da esa autonomía económica? Nosotros con nuestro trabajo, de nuestra gente, del mundo. O sea, cuando, por ejemplo, este taller último que estamos haciendo es uno de los mayores éxitos que está teniendo nuestra institución en ese sentido, porque hay mucha gente que nunca habían estado en torno al gnosticismo, otros que habían estado y habían desaparecido de relación con nosotros por muchísimos años, décadas. Entonces, son las nuevas relaciones que está montando el hermano Saúl, el hermano Faustino y los que contribuyan cada uno desde su punto a que nuevas gentes nos escuchen. Y eso me lo escucharon a mí en el año 2000 cuando les dije, desde Barranquilla, en Turipaná, cuando iba a Caracas, a Pozo de Rosa, y en Ecuador cuando iba, necesitamos trabajar para tener gente nueva. Olvidémonos de los que hemos sido gnósticos o somos gnósticos. Los que quieran trabajar, trabajemos. Organicemos algo para trabajar de manera que venga gente nueva con nuevas ideas. Pero, claro, el limpiar de las ideas del pasado, que es, en el fondo, eliminar mis hábitos mecánicos, mis yoes, mis supuestos divinos de estructura, es decir, combatirme a mí mismo. Eso es lo más duro del trabajo gnóstico. ¿Sí? Tener relaciones sexuales para ser un ser trascendido. ¡Qué maravilla! Si el ego lo disfruta. ¿Sí? Pero enfrentarte a ti mismo en la vida sexual es lo mismo que enfrentarte a ti mismo en la vida económica o en la vida de relaciones sociales. Es enfrentarte a ti. ¿Sí? Y la más difícil es reconocer nuestros errores, equivocaciones, aprender de los errores. En nuestra comunidad había la idea de que el que se equivocaba es porque iba por mal camino. Dejó de ser humano equivocarse. El ser humano no aprende equivocándose. El ser humano aprende directamente de su conciencia de una forma iluminada, montando teorías fantasiosas que no tienen ninguna realidad en conexión con lo que es nuestra estructura humana.
Ni siquiera lo que la ciencia conoce actualmente, el universo funciona con esa pretendida sabiduría divina de lo hace ya, sino que se reconoce que lo que existe después de millones de años de prueba y error, de ensayar una cosa que no funciona y crearse otra. De hecho, en nuestro planeta, esas tradiciones hablan de que han existido otras humanidades. La ciencia contemporánea no lo acepta, pero las gentes aceptan en las tradiciones de todos los pueblos, y específicamente muy conocida por la Biblia, el diluvio universal. Desapareció la humanidad, quedaron unos pocos para volver a empezar. Y yo muchas veces he dicho, pues vaya constructores que tenemos, ¿no? Es como funciona la inteligencia humana, es como funciona la realidad en nuestro mundo. Y la gente sueña con otros universos espirituales, divinos, puros, de infalibilidad. ¿Y quién les metió la idea de la infalibilidad? Busquen en la historia y verán que es una invención humana. Que en un momento dado a un señor se le ocurre que hay un ser que es infalible. Y hemos estado hablando en nuestro curso sobre la diferencia de la visión entre el ser según el cambio del ser de Heráclito y el ser no cambiable según el ser de Parménides. ¿A qué idea te acoges tú? ¿Cuál es la realidad? ¿Cómo ves el mundo? Y dependiendo de eso, formas la economía, las relaciones familiares, las relaciones sociales, todo lo estructuras según esa visión base de qué crees que es el ser humano, porque en el fondo no importa lo que el ser humano sea, la persona vive con lo que cree, con su propia interpretación, con los parámetros que ha construido, y desmontar eso, en caso de que no sea verdad, en caso de que uno empiece a encontrar pruebas de que debe dudar de su propia estructura, eso es muy difícil, es muy duro, es la máxima prueba del hierofante de misterios, de hombres y mujeres que quieren trabajar sobre sí mismos. Y en eso se incluye la sexualidad también. O sea, todos nosotros, nuestro ser está implicado en ese cambio. Y esa lucha no tiene otra herramienta que la educación, el conocimiento. Por eso nuestra doctrina dice: reconozco que la sabiduría realiza el milagro de hacernos humanos. Fíjense ustedes, hay que ser sabios para ser humanos. ¿Cuántos sabios encontramos a nuestro alrededor? ¿Qué doctrina tenemos? ¿Qué nos dice? En lo económico, o somos sabios o nos quedamos en la cola del ratón pidiendo limosna. Y sin salir de ahí, sin posibilidades de salir. En el retiro que hicimos en Bejuma, Venezuela, recuerdo que usted se montó a un muro que había allí en ese recinto y decía, bueno, el Espíritu Santo a mí todavía no ha mandado el primer cheque, y eso fue en el 96, y, si mal no recuerdo, la hermana Soreima fue la que me mandó la agenda de esa reunión, y allí se montó usted en ese muro. Y decía, bueno, ¿dónde están los cheques? Porque el Espíritu Santo no me ha mandado ninguno. Entonces es una tarea de hace más de 20 y pico de años que estamos trayendo, construyendo para ir logrando lo que tenemos hoy en día constituido, maestro. Gracias por todo ese apoyo, porque sin esa guía y sin ese apoyo que usted siempre nos ha dado, esto no se hubiera podido construir, y con todos aquellos hermanos que han venido entendiendo cómo hay que hacer la obra de la manera en que se ha logrado estos éxitos, le podemos decir, porque los dos cursos que se han dictado en Colombia y el tercero que va a salir, estoy haciendo propaganda adelantada, el tercero que va a salir. Entonces, es gracias a su orientación y a esa sabiduría con que usted nos ha sabido llevar, maestro. Gracias. Gracias, hermano Saúl, y los hermanos y hermanas que han respondido a ese insistente proceso educativo. O sea, porque lo único que nos diferencia del mundo animal es que podemos construir un proceso educativo que nos convierte en humanos y que requiere de eso que se llama gnosis, conocimiento. Y no es un conocimiento secreto, ultra incomprensible para el normal de los mortales,
sino que es un conocimiento accesible para todo ser. Yo recuerdo, hasta no hace mucho, la generación de mi madre en Colombia consideraba que el que era analfabeto lo era porque sus padres lo eran, y eso era el orden natural de la estructura social. Mamá cambió con el tiempo esas visiones, pero fueron las visiones que recibió en la educación, que todavía se le sigue dando a mucha gente, que todavía se le sigue dando. Pero si tú coges al hijo de un pobre, bien pobre, el más pobre del planeta, y te lo llevas y lo educas en un mundo culto, y al hijo de esos cultos ricos, millonarios, se los das a los pobres, el que ha sido educado como pobre no se va a convertir en rico, y el que ha sido educado como rico probablemente no va a caer en esa pobreza. ¿Por qué? Porque uno no está marcado por de quién es hijo y padre fundamentalmente. O sea, nuestra genética nos permite una libertad creadora de lo que es el ser humano. Y si imagínense que tenemos esa libertad creadora de lo que es ser humano, ¿qué sería la libertad que tenemos de construir eso que es ser divino? Pero primero hemos de conquistar una sabiduría para vivir como humanos. Y eso solo puede ser posible dentro de valores éticos y morales determinados, porque la ética y la moral pues las hay diferentes. Hay diferentes éticas y morales. O cuando la gente piense que solo hay una, no, para lo que unos es moral, para otros es inmoral. ¿Y quién tiene la razón? Pues, el maestro Samael dio la enseñanza que han dado los grandes maestros y maestras. Despierta tu conciencia, es decir, abre tu propia luz. Y eso no es sino conocimiento. Estoy en un lugar oscuro, profundo, como veo ahora la pantalla de la hermana Mary, y se enciende una luz, ¿sí? Y aparece. ¿Qué significa eso? Pues, conocimiento. A lo que se ha hecho luz, veo lo que hay, sé lo que hay. Pues, luz es conocimiento. Por eso el término que se eligió en la tradición occidental es gnosis, un término griego que significa conocimiento. Hacer luz. Sí, hacer relaciones humanas en torno a nuestra institución, porque se pensaba que algún hermano se retiraba del camino y ya era un enemigo. Muchos pensaban eso y hemos aprendido a reconocerlos como simpatizantes y como un amigo más en el sendero, que después nos apoyan institucionalmente a lo que se les solicita. La parte económica, dicen, sí, está bien, ¿por qué no me lo habían dicho antes? Entonces es una parte que nosotros le habíamos dado la espalda a ese mundo de relaciones humanas con todos esos hermanos que estuvieron en la institución, y su comprensión le dio hasta ahí, pero ¿por qué lo mirábamos desde otra perspectiva? Y recuerdo una vez que la hermana Esperanza Parra me decía, ¿cuánto cuesta traer un hermano a la institución y lo fácil que es después echarlo nosotros mismos sin darnos cuenta? Entonces ir construyendo ese mundo más humano que el patriarca nos plantea, porque es el mundo de relaciones en que tenemos que aprender a vivir como seres humanos, pero desde los hechos, ¿sí? Y todo esto es educación, todo esto es formación que nos ha venido dando el maestro, porque no se hubiera podido hacer o se hubiera podido hacer de otra manera, ¿no? Pero la forma que se está haciendo nos ha permitido esta integración que estamos logrando ahora mismo, tanto nacional como internacionalmente, maestro. Gracias, hermano Saúl. Parte de la intervención de la hermana Mary, pues todo ha girado en torno a la experiencia que además pues, el hermano Faustino de alguna manera ha participado en saber de muchos de los problemas económicos, por lo menos del pasado, o de estar viendo los que ahora mismo hay y se están construyendo, ¿no? Pero que no somos los únicos, y yo lo reitero, hemos hecho este grupo para trabajar en estas ideas,
pero que hay muchas más gentes que desde otros lugares podrían aportar. Porque, por ejemplo, yo recuerdo de lo que decía la hermana Mary respecto a la creación de finanzas internacionales, que estaba nominado el hermano Clemente Herrera, que fue un hermano en el que todos pusimos esperanza de una buena tarea, y pues, no funcionó. O sea, él probablemente hubiera sido un buen gnóstico en otro sitio, pero no en las expectativas en las que, no sé si él las construyó o nos las construimos nosotros por el mundo de relaciones en el que él se movía, a diferencia de otros miembros, y aquello pues no funcionó, realmente no funcionó. Pero es que luego se intentó crear una secretaría también de tipo financiero internacional, y si mal no recuerdo estaba el hermano de Edgar, que sabe manejar los medios económicos muy bien, pero el problema de educar a la gente, eso es complicado, ¿no? Porque una cosa es saber manejar un área X y otra cosa es integrar esa área X en un todo de una estructura social. Y hay muchas partes de organizaciones que han fracasado precisamente por la dificultad para integrarla, por falta de manejo y conocimiento, a veces de las mismas personas que lo conforman, pero otras veces por presiones inteligentemente llevadas desde fuera para impedir ese progreso. O sea, porque no siempre las estructuras fracasan por culpa de sí mismas. O sea, cuando un país pierde una guerra frente a otra, el país que ha perdido ha hecho todo lo posible por no perder, pero ha sido la presión del de fuera que el que le ha vencido. O sea, no ha sido un fracaso como tratan de pintarlo, un fracaso del que perdió, ¿no? Sino un éxito del que ganó porque o tenía más recursos, o supo hacerlo mejor, o tuvo las mejores oportunidades y posibilidades. O sea, todo eso se mira con el pensamiento sistémico, y a las gentes en este mundo no se les enseña pensamiento sistémico, sino a ciertos niveles postuniversitarios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son los que manejan el mundo, están educados para manejar al mundo, y las gentes de pensamiento sistémico pues, no tienen prácticamente idea, ¿no? Entonces, yo agradezco al hermano Saúl que hoy nos haya brindado un fuera de esquema de la propuesta del hermano Richard de hablar de este tema de la estructura económica, porque estando aquí el hermano Richard puede encontrar material, no necesariamente tiene que ser poner todo esto, porque hay muchos comentarios que igual pues, no sean útiles, pero sí construir una manera de llevarle tanto al pueblo gnóstico como a las gentes de fuera del pueblo gnóstico esa visión que tenemos de la necesidad de que los seres humanos desarrollemos sabiduría para saber construir sociedad y para saber construir vidas humanas dentro de unos valores que permitan, como lo digo yo en mi conferencia, que una persona sea multimillonaria no es ningún crimen. El crimen es que la sociedad no sea capaz de organizarse para que no haya multipobres. O sea, que así como hay multimillonarios, hay multideseconómicos, o sea, dejados de la mano de Dios, como dicen. No, Dios no tiene nada que ver en eso. Está dejado de la mano de nosotros los que no sabemos ser seres humanos. No vemos con humanidad a nuestros semejantes. Los vemos como comenzaba al principio, burros de carga o mercancía. En otros casos ni siquiera es un animal de carga. En otros casos es puro y duro una mercancía más. Y eso lo sabe nuestra humanidad. Pero hay gente que tiene los ojos tapados y no se da cuenta. Y la corta intervención de la hermana Mary que nos ayudó a darnos cuenta de otras cosas, ¿no? Y a traer otros recuerdos que nos ayudan a ver todo lo que se ha ido haciendo a lo largo de más de 20 años para estar en el punto que estamos, que para algunos lo consideran muy bueno, muy floreciente, muy de una germinación
fuerte y otros que consideran que no sirve para nada. ¿Sí ven? Opiniones, impresiones, creencias, cada quien vive en su propio mundo de interpretaciones, pero nosotros, los que estamos haciendo, vemos lo que estamos haciendo. Y el cielo, los amados maestros, la bendita diosa madre del mundo, amparen y protejan la tarea que estamos realizando, que tiene como objeto llevar esa luz de conocimiento a todos los seres que quieran entrar en su propio camino de luz, no en seguir a tal o cual maestro o maestra de la historia de la humanidad, que sí está en la libertad de cada quien, pero señor, señora, hágalo sin dogmas, sin endiosar a su maestro o maestra, como no ha endiosado a quienes le enseñaron a leer y escribir, que hicieron una tarea de dioses, les metieron en el camino de la humanidad al enseñarles a leer y escribir, y los que les enseñaron a pensar y a darse cuenta de las cosas, les han abierto un mundo nuevo. Eso es lo que nosotros queremos, que la doctrina gnóstica le abra un mundo nuevo a las personas para que encuentren una manera de hacerse más humanos desde su doctrina. Esto no tiene que ser ni cristiano, ni musulmán, ni budista, ni ateo, ni científico, sino humano, de comprensión para una vivencia en armonía y paz entre todos los seres.